Amigos, regresamos a Tu Salud Financiera. Les habla Efraín Sánchez. Es de conocimiento de ustedes que nosotros estamos comprometidos aquí en Tu Salud Financiera con el desarrollo económico de Puerto Rico. Es por eso que vamos a darle comienzo a este nuevo segmento. En Tu Salud Financiera, la entrevista del día. En la tarde de hoy tenemos al representante Tony Soto con nosotros y vamos a estar hablando un poco de la resolución 857 que tiene que ver con la reestructuración contributiva de Puerto Rico basados en la necesidad actual que tiene Puerto Rico. Con nosotros se encuentra en la tarde de hoy el representante Tony Soto. Tony, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, Efraín, buenas tardes, Leo, un placer estar compartiendo con ustedes y con el pueblo de Puerto Rico. Me gustaría que nos hablaras un poco de qué se trata la resolución 857 y cómo viene esta resolución a ayudar basada en la coyuntura actual del país. Por supuesto. Antes de entrar a discutir la resolución de la Cámara 857, yo quisiera un poco explicar lo que ha sido el marco histórico del pasado año. Y obviamente sabemos que Puerto Rico ha estado viviendo una recesión económica de muchos años, prácticamente desde el año 2006 para acá. Y los gobiernos desde esa fecha hacia acá han tenido que tomar diferentes decisiones para poder intentar balancear el presupuesto de Puerto Rico y operar el gobierno brindándole servicio a la gente. Obviamente, al comenzar este cuatrenio, se establecieron distintas políticas públicas que, a nuestro entender, afectaron la situación económica de Puerto Rico, creando una mayor contracción económica a través de la imposición de nuevos impuestos, aumentando el presupuesto de gastos del gobierno de Puerto Rico en alrededor de $800 millones adicionales. Y obviamente fueron situaciones que levantaron bandera ante las casas acreditadoras. Desde el primer día que llegamos a la Cámara de Representantes, estuvimos radicando una serie de medidas. Por ejemplo, la resolución concurrente de la Cámara 23 se radicó en febrero del año pasado, que perseguía que se hiciera una investigación abarcadora sobre las plazas de confianza en el gobierno y se tratara de estandarizar o evaluar esas plazas y lo que eran sus responsabilidades y de igual forma los ingresos que devengaban cada una de ellas. Eso no se aprobó. Lamentablemente, un año más tarde, estamos viendo que se está hablando de bajar los salarios de los puestos de confianza. De igual forma, habíamos mencionado cuando se consideró el presupuesto del año pasado que en vez de aumentar el presupuesto de gastos en 800 millones, el gobierno se debía enfocar en reducir los gastos del gobierno de Puerto Rico y se mencionaron partidas específicas y concretas, las que entendíamos que se podía rebajar. Lamentablemente no se tomó esa acción y hoy se está hablando de reducir este presupuesto y reducir el gasto del gobierno de Puerto Rico para el próximo presupuesto que comenzaría en julio. Tan reciente como diciembre del año pasado, yo le presenté al gobernador y se lo envié de manera escrita a la Fortaleza, una propuesta para que se creara un comité bipartita multisectorial para atender las inquietudes que presentaban las casas acreditadoras, toda vez que yo veía que el gobierno se estaba enfocando en la caja registradora del gobierno y cómo llegar más fondos al erario, al fisco, a las arcas del gobierno, pero no así en cumplir con los otros planteamientos o señalamientos que estaban realizando las casas acreditadoras, como por ejemplo el reactivar la economía de Puerto Rico, que desde mi punto de vista es más importante aún que allegar dinero al gobierno de Puerto Rico, pues si reactivamos la economía, si los negocios expanden sus operaciones, si los negocios amplían sus volúmenes de venta, pues automáticamente va a llegar más dinero al gobierno. Y por eso es que el enfoque desde mi punto de vista a nivel de política pública ha estado totalmente desacertado. Yendo entonces a la resolución de la Cámara 857, la misma responde precisamente a este marco histórico que les acabo de mencionar y a la situación particular que tiene Puerto Rico ahora de la degradación de los bonos. Y el planteamiento que estamos trayendo a través de la resolución de la Cámara 857 es muy sencillo. El sistema contributivo de Puerto Rico es uno muy complejo, es uno que ha sido inmanejable y está probado que ha sido inmanejable para el Departamento de Hacienda. Y en vez de simplificarlo, lo que ha hecho el gobierno ha sido establecer nuevos tributos, establecer nuevas contribuciones, y Hacienda tiene que tener personal y la capacidad para poder fiscalizar cada uno de esos nuevos impuestos, haciéndolo ineficiente
el recaudo, la captación, y haciéndolo inmanejable e insostenible para tanto los individuos como para los sectores productivos del país, entiéndase los negocios pequeños, medianos y grandes negocios que realizan negocios, valga la redundancia, en Puerto Rico. La resolución persigue que se haga una investigación abarcadora para cambiar el sistema contributivo de Puerto Rico, eliminando algunas tasas contributivas o algunas contribuciones que son focos de evasión, otras que son una carga demasiado onerosa para los sectores productivos. Y se las paso a mencionar. A nivel de los individuos, la resolución persigue que se elimine la contribución sobre ingresos a los individuos. De igual forma persigue que se elimine el IBU. Eso significaría que el gobierno dejaría de recibir 3.200 a 3.400 millones de dólares, dinero que se quedaría entonces en el bolsillo de la gente y activaría la economía. Está aprobado y hay estudios económicos que establecen que $1 en el bolsillo de la gente reactiva la economía a razón de 33 centavos por dólar, mientras que $1 en el bolsillo del gobierno reactiva la economía a razón de 5 centavos por dólar. Así que el dinero da mayor rendimiento y es más productivo estando en el bolsillo de la gente, que van a consumir más productos, van a querer mejorar su propiedad o arreglar su propiedad, van a querer quizás ahorrar o van a tener dinero para poder ahorrar, fortaleciendo la banca y fortaleciendo la liquidez de las cooperativas que operan en Puerto Rico. Por otro lado, la resolución también persigue que se evalúen unos tipos de contribuciones específicos al sector productivo, a las empresas, a las corporaciones, particularmente 3 tipos de contribuciones. La patente nacional, que ha sido una imposición desde mi punto de vista exageradamente onerosa para las empresas en Puerto Rico, toda vez que un impuesto sobre las ventas brutas de las corporaciones, no del neto, no de la ganancia. La resolución persigue que se elimine la patente nacional. De igual forma, persigue que se reviertan las tasas contributivas corporativas a lo que estaban establecidas en el 2011, que es alrededor de un 10% menos de lo que se paga actualmente. Y por último, persigue que los arbitrios de los vehículos, que son escalonados desde un 12% hasta un 20 y pico de por ciento, se eliminen. Eso significaría que el gobierno dejaría de recibir en contribuciones de las corporaciones alrededor aproximadamente de unos 1.100 a 1.200 millones de dólares. Estaríamos hablando de un gran total de 4.4 billones de dólares que se quedarían en la economía y se reinyectarían, obviamente, los pequeños y medianos comerciantes. Con ese dinero podrían ampliar sus operaciones, crear nuevos empleos, etcétera. Sustituiríamos entonces esos recaudos que deja de recibir el gobierno por un arbitrio general en la entrada, en los muelles, un solo arbitrio, aproximadamente de un 12%, será un sistema más sencillo para fiscalizar por el Departamento de Hacienda en un solo lugar. Y obviamente los recursos que tenía destinados a fiscalizar los otros tipos de contribuciones que se estarían eliminando o modificando podrían estar enfocados en la captación de ese impuesto en la entrada. Ok, se nos terminó el segmento, pero tenemos la explicación de cuál es la resolución 857. Nos vamos a ir a una pausa porque me gustaría entrar en una dinámica de preguntas y respuestas de posibles situaciones que pueden surgir, ¿verdad? Y así pues que el representante Soto nos pueda aclarar estas dudas que nosotros podemos tener. Así que amigos, no se vayan, están en Tu Salud Financiera, regresamos.